A veces no es que dejemos de creer, simplemente dejamos de avanzar. Nos acostumbramos a postergar, a bajar el ritmo, a decir mañana lo hago. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo una fe pasiva. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Leonardo da Vinci es considerado una de las personas más talentosas que han existido. Pero es interesante que su producción fue sorprendentemente limitada, y varias quedaron inconclusas. En parte, como escribió un autor, esto se debe a que procrastinaba de manera crónica. Dijo poco antes de morir que quería pedir perdón a Dios y a la humanidad por haber dejado tanto sin terminar. Tanto quedó inconcluso, y no porque intentó hacer demasiado, sino porque no terminó lo que le habían encomendado. Hoy, en el Evangelio de Lucas, veremos una parábola donde el Señor nos enseña que esperar su regreso no significa quedarnos de brazos cruzados, sino vivir con intención, usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Acompáñanos en esta lección titulada Esperando a Cristo sin procrastinar. Alguien me envió esto el otro día. Es una lista de castigos que muchos experimentamos en la niñez, cosas que nuestros padres nos hacían hacer, probablemente porque nos portábamos mal todo el día y ya no daban más. Aquí va la lista. No salir de casa, tener que tomar una siesta, irse a dormir temprano. Era el peor día para un niño, ¿no? Pero luego creces y esas mismas cosas se convierten en tus sueños de adulto. Ya no tienes que salir de casa, puedes tomar una siesta y puedes irte a dormir temprano. Ahora dices, ese sí que es un buen día. No teníamos idea de la bendición que era eso. Hoy día, si logras tomar una siesta, ya es un triunfo. Pero sabes que una cosa es descansar y otra muy distinta es rendirse. Una cosa es tomar una pausa y otra es tirar la toalla. Decir, me voy a salir del juego. Ya no vale la pena el esfuerzo. Y lo cierto es que mientras más pasan los años, ese tipo de pensamiento empieza a filtrarse poco a poco en el corazón. En la manera en que uno trabaja, en los estándares, en el compromiso con la excelencia. A medida que uno envejece, las tareas difíciles se vuelven más difíciles. Mantener la excelencia en el trabajo cuesta más, especialmente esas cosas repetitivas, ¿no? Esas cosas que ya hiciste 1000 veces. Una comida más que cocinar, un contrato más que negociar, un vuelo más que tomar, un grupo más que enseñar, una tarea más que terminar, una lista más que completar, una carga más de ropa que doblar. Y la verdad es esta, mientras más tiempo llevas haciendo algo, más difícil se vuelve seguir haciéndolo. Mientras más tiempo estás en la carrera, más tentador se vuelve bajar el ritmo, o incluso abandonar. Y honestamente, mientras más pasan los años, más me anima algo que escribió William Carey en su diario. Nosotros lo conocemos como el padre de las misiones modernas. Un hombre que tradujo la Biblia a varios idiomas, escribió libros de gramática para entender mejor la Biblia, fundó una universidad, alguien que logró muchísimo para el Señor. Pero él no se veía así. De hecho, él escribió, si después de mi muerte alguien considera que vale la pena escribir algo acerca de mí, si simplemente me describe como alguien perseverante, habrá dicho la verdad. Cualquier otra cosa me daría demasiado crédito. Yo simplemente avancé paso a paso en la vida, una tarea tras otra, y a esa constancia le debo todo. Me puse a pensar en algo, y es que, aun cuando avanzas paso a paso, aunque sientas que solo estás cumpliendo,
Hay algo en la vida que no quieres ver que se detenga. Hay algo que quieres ver avanzar. Y eso es tus inversiones, ¿no? Si has invertido dinero en alguna cuenta que genera intereses o en algún plan financiero, quieres ver ese dinero trabajando para ti, no estancado. Si has invertido tiempo en discipular a un nuevo creyente, quieres ver fruto, crecimiento espiritual. Si has invertido esfuerzo en tu trabajo o incluso en un pasatiempo, esperas ver algún tipo de retorno, aunque simplemente sea la satisfacción de haber terminado algo. El problema es que rara vez pensamos en nosotros mismos como una inversión de Dios, que Dios ha invertido en nosotros, y luego nos ha colocado en la economía de la vida, por así decirlo. Y Él quiere ver su inversión en acción. Ahora, eso no significa que el Señor esté en contra del descanso. Él mismo descansó. De hecho, en una ocasión se quedó hasta dormido en medio de una tormenta en el mar, porque estaba completamente agotado. Pero una cosa es descansar y otra es vivir en la inactividad. Mira, el Señor no nos diseñó para ser pasivos ni holgazanes, sino para perseverar, para seguir adelante, avanzar paso a paso, usando lo que Él ha invertido en nosotros a lo largo de la vida. Precisamente eso es lo que el Señor está a punto de enseñarnos. Nos va a dar una motivación clara por medio de una parábola. Estamos ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Lucas nos da el contexto. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, la multitud pensaba que al llegar a Jerusalén verían a Jesús usar su poder milagroso para derrotar al imperio romano y establecer el reino de Dios. Esperaban un reino inmediato. Ahora es importante entender esto. Jesús sí había ofrecido el reino a la nación, pero tanto los líderes religiosos como el pueblo en general lo rechazaron. Así que esta parábola no enseña que el reino no vendrá o que Jesús nunca lo ofreció. Lo que esta parábola revela es otra cosa, que el reino se ha pospuesto. Así que esto es lo que los seguidores de Cristo deben hacer mientras tanto. El establecimiento del reino de Cristo será en un futuro incierto para nosotros. De hecho, llevamos unos 2000 años esperándolo. Ese es exactamente el punto de partida de la parábola. Mira lo que dice el versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. La audiencia de Jesús habría entendido esto inmediatamente. En el Imperio Romano, cuando alguien iba a ser nombrado rey sobre una región, tenía que viajar a Roma, para así recibir la autorización del César, y luego regresar a gobernar. De hecho, registros históricos nos cuentan que Herodes el Grande hizo exactamente eso. Más tarde sus hijos también tuvieron que viajar para recibir su autoridad. Así que Jesús está usando una ilustración muy conocida. En esta parábola, Jesús es ese hombre de la nobleza. Está a punto de irse a un país lejano, una referencia a su ascensión al cielo después de su resurrección, y allí Él se sienta a la diestra de Dios, lo que significa que tiene una posición de autoridad divina. El Hijo de Dios tiene el derecho de gobernar el universo, como leemos en Efesios 1. Y ahora, antes de partir, el noble hace algo clave. Él pone recursos en manos de sus siervos, esperando que los inviertan. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ahora, el mandato es claro. Hagan negocios. Pónganse a trabajar con lo que les di. Hagan buenas inversiones mientras estoy fuera. Una mina, a todo esto, era una suma de dinero, equivalente a varios meses de salario.
En otras palabras, Jesús está diciendo que Él ha hecho una inversión. Él ha puesto algo en nuestras manos para administrarlo, para usarlo, para hacerlo producir para su reino. Ahora el versículo 14 añade un giro bastante dramático a la escena. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: «No queremos que éste reine sobre nosotros». Esto también era un concepto bien conocido. Por ejemplo, cuando uno de los hijos de Herodes el Grande quiso gobernar Judea y viajó a Roma para recibir la aprobación del emperador, una delegación de 50 judíos también viajó para oponerse a su nombramiento. César Augusto ignoró su protesta y le concedió el derecho de gobernar. Y Jesús aquí está aludiendo a esa misma idea. Él sabe que solo en unos pocos días esta misma multitud le dirá a las autoridades romanas que no lo quieren como rey. Van a gritar, de hecho: «No tenemos más rey que César». Así que dentro de esta parábola encontramos 3 respuestas a la inversión y autoridad del hombre noble. Vemos diligencia, vemos pereza y vemos rebeldía. Comenzamos con la primera, que es diligencia. Los versículos 15 al 17 dicen: «Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: «Señor, tu mina ha ganado 10 minas». Él le dijo: «Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades». En otras palabras, su diligencia ahora es recompensada con responsabilidad. Ahora esto puede sonar poco atractivo al principio, ¿no? Pareciera que su trabajo fue recompensado con más trabajo aún. Pero piénsalo bien, en ese reino futuro estará sirviendo junto a Cristo en un estado perfecto, con un cuerpo glorificado, sin pecado, sin cansancio, sin frustración, con energía ilimitada y con un gozo que nada interrumpe. Vamos a ser parte de un reino colaborando con nuestro amado Rey y Señor. Seguimos con los versículos 18 y 19. Vino otro diciendo: «Señor, tu mina ha producido 5 minas». Y también a este dijo: «Tú también, sé sobre 5 ciudades». Nota algo importante aquí, y es que esta parábola no se enfoca en habilidades, sino en fidelidad. A todos los siervos se le dio exactamente lo mismo. Pero ninguno recibe recompensa por sentarse, cruzarse de brazos y no hacer nada. Y eso es lo que nos lleva al siguiente ejemplo. Después de la diligencia vemos la segunda respuesta, que es pereza. Versículo 20. Vino otro diciendo: «Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste». Entonces él le dijo: «Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses?» Jesús aquí está poniendo al descubierto la excusa de este siervo perezoso. En esencia, su excusa es algo así: «Yo sé que eres exigente, y tu inversión en mí me puso en una situación sin salida, porque podía invertirlo, pero también podía perderlo, así que decidí ir a lo seguro. Decidí mantenerme al margen, fuera de peligro. No quería cometer un error saliendo a usar tu inversión de manera equivocada». Nota que este hombre hace que su pereza suene como sentido común. Por supuesto que el Señor conoce su corazón y le quita la mina y se la da al siervo que la había invertido con mayor diligencia. Versículos 24 al 26. Ahora, necesitamos tener cuidado con la interpretación aquí.
La diligencia y la pereza son dos respuestas de los siervos dentro de la casa del hombre noble. A este mayordomo perezoso no lo expulsan de la casa, pero sí pierde una recompensa plena. De la misma manera hoy, nosotros, como creyentes, podemos ser diligentes o perezosos. Escucha bien, si has puesto tu fe en Jesucristo, tu presencia en el reino venidero está asegurada por la obra de Cristo. Pero tu posición en ese reino será determinada por tu servicio. O sea, entras al reino porque Jesús te salvó, pero serás honrado en el reino porque serviste. Déjame decirlo de otra manera. Tu salvación es un regalo de Dios para ti. Tu servicio es tu regalo para Dios. Aquí tienes el incentivo para resistir la tentación de la pereza. Tu lugar de responsabilidad y honor en el reino será una recompensa por tu servicio a Cristo. Cada día que avanzas paso a paso sirviendo al Señor, vas sumando a tu privilegio futuro en ese reino. El hombre noble, al igual que el Señor hoy, reconoce que la explicación de este siervo que no hizo nada con la inversión que se le había confiado no era más que una pobre excusa. Y nosotros también luchamos hoy con nuestras propias excusas. Excusas que pueden sonar como: "Y yo no estoy realmente listo para servir de esa manera. Alguien más está mejor preparado para asumir ese rol. Bueno, puede que yo no lo haga muy bien, y si no puedo hacerlo perfecto, mejor que lo haga otro. No, otros tienen más dones que yo, así que es mejor que ellos sirvan. Realmente yo no soy tan necesario, hay muchas otras personas. Mira, yo ya intenté servir, pero no lo valoraron. No, sería orgulloso tomar la iniciativa. Si me lo piden, entonces yo sirvo. ¿Sabes qué? Prefiero evitar conflictos y mantenerme al margen. No, lo que yo hago no es tan importante, así que, ¿para qué esforzarme por la excelencia? Muchas veces, la diferencia entre diligencia y pereza es una excusa que decidimos creer, y detrás de la cual nos escondemos. Ahora, quizás podrías pensar que tu servicio tiene que ser algo espectacular para tener valor en el reino, pero no es así. Todo vuelve a esa idea de avanzar paso a paso en las tareas más pequeñas, buscando honrar a Dios en actos de fidelidad que nadie ve, justo donde Él te ha puesto hoy. ¿Cómo enfrentaste la tarea de lavar la ropa? ¿O terminar ese proyecto? ¿O ser responsable con el ministerio que te dieron? La Biblia dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:10. Todo eso será reflejado en la recompensa que Cristo te dará un día. Piensa en la gracia de Dios. Él nos permite servirle, y luego nos dice que nos honrará en su reino venidero por haberle servido. Así que vemos diligencia, vemos pereza, y finalmente vemos rebeldía. Leemos en el versículo 27, y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí. En el contexto de esta parábola, un rey eliminaría inmediatamente a cualquier grupo rebelde que amenazara su gobierno. En aquellos días los reyes eliminaban a sus enemigos al asumir el trono. La aplicación aquí apunta al juicio final sobre aquellos que rechazan a Jesús como rey. Y sabes que esta es una advertencia para el día de hoy también. Una advertencia seria para quienes rechazan al Rey Jesús. El apóstol Pablo habla de esta advertencia en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Aquí vemos al mundo incrédulo y rebelde rechazando a Jesús, rechazando su derecho a reinar, diciendo que no lo quieren, y el Señor les concederá su deseo. Van a vivir eternamente sin Él. Ahora, ¿qué hay de nosotros, los que somos parte de su casa por medio de la fe en Él? Permíteme darte 2 principios que brotan de esta parábola. Primero, desarrollemos una perspectiva piadosa de anticipación. Querido oyente, podemos resistir la tentación de la pereza cuando vivimos esperando el reino de Cristo. Hoy tienes el privilegio de servirle, y un día servirás con Él, cara a cara. Mientras tanto, debemos ocuparnos, debemos actuar hoy con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Jesús dijo en el versículo 13, «Negociad entre tanto que vengo». O sea, pongan a trabajar mi inversión en ustedes. No dejen lo que les he dado guardado en una repisa. Hagan algo con ello, grande o pequeño, reconocido o ignorado, visible para muchos o conocido solo por Dios en lo secreto, pero ocúpense hasta que yo vuelva. Me encanta cómo un autor expresó este texto. Pónganse a trabajar hasta que yo vuelva. Necesito este versículo grabado en mi escritorio, escrito en una nota sobre mi computadora, pegado en el tablero del auto. Lo necesito en todas partes, todo el tiempo. Y es que Dios nos ha dado a cada uno una mina. Talentos, responsabilidades, familia, vecinos, trabajo, plataformas, ministerios, pasatiempos. Todo eso son inversiones divinas. No estamos simplemente esperando, aburridos, sin propósito, hasta que vuelva el Señor. No, nuestras pequeñas oraciones, nuestras pequeñas palabras, nuestras pequeñas acciones pueden parecer insignificantes en este mundo, pero un día vas a ver que hicieron una diferencia eterna cuando veas al Rey Jesús. Vivimos con ese tipo de anticipación. En segundo lugar, resistamos la tendencia a procrastinar. Tenemos la tentación de quedarnos al margen, de desconectarnos, de dejarlo para después. En su última carta a Timoteo, el apóstol Pablo le da este desafío. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Qué desafío tan claro, ¿no? Timoteo, es tu responsabilidad avivar lo que Dios encendió en ti. Aviva el fuego. Esa era la responsabilidad de Timoteo y también es la nuestra. Añade el combustible de una anticipación piadosa, de un deseo piadoso, de un sacrificio piadoso. Aviva las brasas cada día. Vive con una expectativa del reino. Resiste la atracción de dejar las cosas para mañana y terminar viviendo una vida perezosa. Leonardo da Vinci es considerado una de las personas más talentosas que han existido. Inventor, estudiante de la anatomía humana, arquitecto, ingeniero y sobre todo artista. Pero es interesante que su producción fue sorprendentemente limitada. Se le atribuyen con certeza menos de 17 pinturas, y varias quedaron inconclusas. En parte, como escribió un autor, esto se debe a que procrastinaba de manera crónica. Frecuentemente sus patrocinadores tenían que amenazarlo diciéndole que no le iban a pagar para que se motivara a seguir trabajando. ¿Sabías que le tomó 15 años pintar la Mona Lisa? Otra pintura que le habían dado un plazo de 7 meses para terminarla, la terminó 25 años después. En su lecho de muerte, Leonardo da Vinci se disculpó por todo eso.
Dijo poco antes de morir que quería pedir perdón a Dios y a la humanidad por haber dejado tanto sin terminar. Tanto quedó inconcluso, y no porque intentó hacer demasiado, sino porque no terminó lo que le habían encomendado. Querido oyente, ¿cómo puedes evitar tú terminar de esa manera? Como Timoteo, aviva el fuego del servicio. Como William Carey, avanza paso a paso, termina una tarea a la vez y ponte a trabajar, invirtiendo lo que Dios puso en tus manos. Mira, esto no solo se trata de terminar bien, se trata de ser siervos fieles para el Señor mientras esperamos su regreso. Así que no lo dejes para después. Sé fiel hoy con lo que sea que el Señor te ha confiado. Esperar a Cristo no es quedarnos quietos, es administrar fielmente lo que Él ha puesto en nuestras manos. Cada día cuenta, cada decisión suma, y cada acto de obediencia tiene un valor eterno. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy cerramos nuestra serie en el Evangelio de Lucas, Las Lecciones del Maestro, con esta enseñanza titulada Esperando a Cristo sin procrastinar. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo. Tu apoyo nos permite seguir produciendo recursos bíblicos y llevando la enseñanza de la palabra de Dios a miles de personas. Visítanos en sabiduriainternacional.org/ofrendar y únete a este esfuerzo. Te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.